Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. La Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Hoy seguimos con nuestro estudio en la epístola a los Efesios. Estamos en el capítulo 6, vamos a ver los versos 14 al 20. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, porque nos permites tener tu palabra y poder leerla, escudriñarla, buscar, Señor, tu dirección, ser fortalecidos para no caer en la tentación, sino ser librados para la gloria y la honra tuya. Señor, bendice a todas las personas que ven este video o que lo escuchan, que sea para tu gloria y honra y para el crecimiento y edificación del cuerpo de Cristo. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces habíamos hablado acerca de estar firmes, ¿no? De fortalecerse en el Señor, y cuando viniera la prueba, estar firme, y cuando pase la prueba, estar firme. Entonces, sigue diciendo por tercera vez, estad pues firmes. Y esto es una, digamos, orden militar. ¡Firmes! ¿Se acuerdan? Lo han visto en desfiles, en algún evento militar. Allí se ordena que el soldado se ponga firme. Y después empieza a hablar de lo que es la armadura del creyente. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. En Efesios 4:32, allí nos va a decir que dejemos algunas cosas y que dejemos entre esas cosas la mentira y que hablemos verdad. Y tenemos un texto aquí que es Isaías 11:5, que dice de esta manera: y será justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de tu cintura. ¿Para qué sirve ceñirse los lomos con la verdad? Bueno, en la antigüedad se usaban túnicas. Si ustedes recuerdan, las túnicas prácticamente era hasta los tobillos. Para poder correr había que recogerse la túnica, pero no podía uno correr con la túnica agarrada, sino tenía que amarrarla. Pero en el caso de esta armadura es una similitud a la armadura del soldado romano. Entonces, cuando habla de los lomos con la verdad, es precisamente un tipo de vendas que van rodeando la parte del tronco, para que allí lo que viene, que es la coraza, aquello que va a proteger el corazón y los órganos vitales. Entonces, primero la verdad. Una de las cosas que necesitamos como creyentes es desechar mentira y hablar verdad. Entonces, sigue diciendo, vestidos con la coraza de justicia. Tienes verdad, pero ahora sé justo. O sea,
Cuando se habla de la justicia, se habla de la balanza, ¿verdad? Que de alguna manera tiene que ser equitativa. No puedes poner la balanza a tu favor o a favor de alguien, sino que tiene que ser equilibrada. Entonces, dar a cada quien lo que merece. Eso es la justicia. Después, el calzado de los pies. Dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esto, por supuesto, son nuestros zapatos. En aquellos tiempos se usaba una sandalia que tenía unos cordones y que muchos de ellos llegaban prácticamente hasta la rodilla para tener mejor firmeza y poder hacer largas travesías y aún correr con sandalias, imagínense. No existían la tecnología que ahora tenemos, pero habla del Evangelio de la paz. El Evangelio es para paz, no es para discutir. Y muchas veces cuando se empieza a hablar de la palabra de Dios, de Cristo, se empieza a discutir. Yo tengo la razón, la Biblia tiene la razón, mi religión tiene la razón, y empieza a haber una confrontación y empieza a haber una pelea. No, es el Evangelio de la paz. Así que es para la paz. Sigue diciendo, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que apaguéis los dardos de fuego del maligno. El escudo, que es prácticamente defensivo, tiene que ver con la duda. Satanás va a sembrar duda en el corazón, va a sembrar incertidumbre. ¿Se acuerdan cuando tentó a Eva? Le hizo una pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho que no puedes comer de todo árbol del huerto? Y entonces Eva no captó y se puso a hablar con Satanás y le dijo no, sino que de este árbol. Y después Eva también, ¿verdad? Dice, ni lo tocaréis, ni lo veréis, o sea, empieza como que a exagerar también, pero en realidad los dardos del maligno son no para rebatirlos, sino para detenerlos, ¿sí? Es un escudo, es prácticamente defensivo. Cuando venga la duda, deséchala. No la cuestiones, sobre todo en cuanto a lo que es Cristo, en cuanto es la palabra, en cuanto es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque algo que quiere Satanás es sacarte de lo que estás. Ahora, si tú has comprobado a través de la Escritura, a través de la historia, a través de la ciencia, a través de los años, cómo Cristo es Dios, que la palabra es fiel y que de alguna manera debemos permanecer en ella, no te muevas ni a diestra ni a siniestra. ¿Por qué? Porque finalmente ese es el punto donde Satanás quiere moverte, para que tú digas, híjole, ¿y si no soy salvo? ¿Y si no hay cielo? ¿Y si no hay infierno? ¿Y si la verdad nuestro fin es la tumba? Entonces, como dijo el apóstol Pablo allí en 1 Corintios capítulo 15, si no hay resurrección, vana es nuestra fe, vana también es nuestra predicación. Y sin embargo tenemos en nuestra vida el sentir de justicia, el sentir de juicio, el sentir de que hay Dios. Así que dice y sigue diciendo el texto, vestidos de la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. La fe sirve para apagar no unos dardos, sino todos los dardos. Verso 17, y tomad el yelmo de la salvación. Y el yelmo, pues sabemos que es el casco que utilizaban los soldados para protegerse de un golpe, una espada, una flecha. Era de acero y era poco probable que de alguna manera pudiese traspasar, y cuidaba pues la cabeza. Una de las cosas que nosotros debemos precisamente cuidar es nuestra cabeza. Y no me refiero al cráneo o a la cara, sino más bien me refiero a lo que entra en nuestro cerebro,
a través de nuestra vista, a través de nuestros oídos, a través de nuestros sentidos. Es muy importante que como hijos de Dios cuidemos nuestra cabeza. Tenemos que de alguna manera ser sabios en cuanto a lo que vemos, en cuanto a lo que oímos, y desechar lo malo y retener lo bueno. Y sigue diciendo el texto, ¿verdad? Y tomad el yelmo de la salvación junto con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, esto es un conjunto defensivo en la cabeza, pero también es ofensivo. La espada es el único instrumento para ofender al enemigo y es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo, cuando fue tentado allí en Mateo capítulo 4, refutaba a Satanás: escrito está. Y Satanás también conoce la Escritura y también le dijo: porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, cuando le dijo: tírate del pináculo del templo. Así que uno tiene que conocer la palabra de Dios para poder de alguna forma, primero, ser fortalecido por la palabra, ser alimentado por la palabra, pero también para rebatir los ataques del enemigo. Solo con la palabra de Dios podemos hacerlo. No son argumentos de humana sabiduría, no son argumentos, ¿verdad?, que tienen que ver con astucia, ¿verdad? No son palabra de hombre, sino palabra de Dios. Así que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y después complementándolo, verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjese en esta parte que dice: orando en todo tiempo. ¿Qué es todo tiempo? Siempre. En la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 16, dice: orad sin cesar. ¿Qué es orar en todo tiempo? Es tener una actitud de comunicación con el Padre Celestial en todo momento. Entonces, cuando voy caminando, cuando voy en el autobús, cuando voy manejando, cuando voy en la bicicleta, cuando estoy lavando los platos, cuando estoy barriendo, cuando estoy trapeando, cuando estoy recogiendo, cuando estoy arreglando, siempre acordándome de Dios, siempre hablando con Él. ¿Sabe? Mucha gente le rehúye a eso porque dice: no, es que eso ya es ser mucho, eso ya es ser demasiado, y mi vida, ¿cuándo la voy a disfrutar? ¿Y cuándo voy a hacer esto? ¿Y cuándo voy a hacer lo otro? ¿Sabes? ¿Eres mundano o eres cristiano? Ahí está. Entonces eso de alguna forma te revela todo. Si eres cristiano, orando en todo tiempo. Si eres mundano, ahí cuando tú quieras. Aunque digas que eres cristiano, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Así que sigue diciendo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es decir, tienes que comunicarte de una manera espiritual, no de una manera carnal, y muchas veces oramos en la carne, es decir, pedís y no recibís porque pedís para gastar en vuestros deleites, ¿verdad? Pedís mal, así que hay que pedir en el Espíritu, todo conforme a la voluntad de Dios. Y después dice: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, vamos a interceder una y otra vez hasta que Dios responda no, responda sí o responda espera. Y mientras esperamos, seguimos orando. Y por todos los santos, sin acepción de personas. Por todos. Por todos. Verso 19, y por mí, el apóstol Pablo se pone en esos que necesitan la oración. Yo necesito la oración. Así que también, si tiene allí el tiempo, ore por mí, ¿verdad? Sobre todo porque los ministros de Dios somos muchas veces tentados. Y Dios quiere que permanezcan, pero Satanás quiere que desaparezcan.
y los tienta. Entonces, ayúdenos a orar para permanecer y ser instrumentos de Dios, instrumentos de justicia para su gloria y para el engrandecimiento del reino de nuestro Dios. Así que, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, es decir, sin temor, el misterio del Evangelio. Es decir, que Dios ponga palabra que pueda ser de edificación, que pueda ser de bendición, que pueda ser de exhortación, que pueda ser de aliento, de ánimo, que pueda ser allí una palabra que toque las fibras más íntimas del ser para procurar un cambio en la vida del individuo, sobre todo del que no es creyente, para que pase de las tinieblas a su luz admirable y para que el creyente siga alimentándose, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, entonces, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual yo soy embajador en cadenas, es decir, una epístola escrita en la cárcel, ha sido encarcelado por predicar el Evangelio, que con denuedo, sin temor, hable de él como debo hablar. ¿Sabe? Porque cuando uno tiene temor de que la gente se enoje, cuando uno tiene temor de que confunda a la gente, cuando uno tiene temor de no ser claro, cuando uno tiene temor, pues no habla con claridad y no habla lo que tiene que hablar. Entonces, que Dios nos dé ese denuedo, que Dios nos dé esas palabras y que hablemos lo que tenemos que hablar. Y lo que tenemos que hablar no es lo que pensamos, no es lo que queremos, no es lo que nos parece, sino lo que Dios dice en su santa y bendita palabra. Así que aquí estamos concluyendo, ¿verdad?, la armadura del creyente. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a terminar. Señor y Padre, gracias por tu palabra que es viva, es eficaz. Te ruego que sea de bendición, que dé fruto para la gloria tuya y gracias por todas las personas que lo ven. Y en el nombre de Jesucristo, amén. Pues muchas gracias por ver este pequeño video. Que Dios les bendiga y si no se ha suscrito, pues le invito a que lo haga. Gracias a todos los que se han suscrito y recuerde que si quiere notificación para que cuando subamos un video le avise, dele a la campanita. Dele like también para que Google lo comparta a otras personas. Sin más, que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video. Gracias.